Ok, bueno, bienvenidos todos. Empezamos. Voy a empezar a compartir pantalla y voy a empezar como el otro día, pero con otro archivo, no con el mismo, sino el del día de hoy. Vamos a seguir viendo un poco más de redes neuronales y de acuerdo a lo que estuvimos coordinando recién con Sol, esta va a ser la última charla. Vamos a interrumpir el tema de redes neuronales acá para entrar a ver la parte de Natural Language Processing a partir de la charla que viene y vamos a empezar a compartir en conjunto. Sol va a ver la parte en general de qué es NLP, o sea, Natural Language Processing, o sea, procesamiento del lenguaje natural, con todas sus posibilidades. Y yo voy a hablar lo mismo, pero como siempre estamos divididos. Ella generalmente va más orientada a Python, al uso de Python, y yo voy más orientado al tema de R. Igual estamos empezando, Yasmin, recordame, creo que son los viernes, que tenemos el día Python, empezamos a ver Python desde el principio. ¿Qué día? ¿Nos lo pasamos a las 19:30 o quedó en 18:30? Quedó en 18:30, sí señor. Bien. Bueno, yo esto lo voy a presentar como si fuera un PowerPoint, pero voy a ir para atrás y para adelante, no lo vamos a ver como hice el otro día, porque en realidad lo que armé son 8 slides, esto es lo mismo que el anterior, simplemente para que sepan quiénes organizan esta actividad. En este caso estamos en la quinta charla de inteligencia artificial. Si las 5 hasta ahora han sido de redes neuronales, van a ser con esta, ¿no? Les recomiendo que vayan a nuestra página web y que a su vez se inscriban o se suscriban a las distintas redes o a las que quieran para saber por dónde estamos publicando. Inclusive hay una sección que se llama Comunícate o algo así, donde directamente están las distintas formas de comunicarse con el departamento de capacitación. Esto es lo mismo del slide anterior. Y acá está la agenda que vamos a ver, donde es una agenda donde no me acuerdo si en la charla anterior yo pasé ya el primer video este. En todo caso, si lo podemos pasar más rápido, como el primero este dura 11 minutos y este que es nuevo, que lo subí, este dura 18 minutos. O sea que ahí yo estaría, si pasamos los dos completos, estaríamos consumiendo unos 30 minutos y nos quedarían 30 minutos para el resto. Yo acá publiqué este link, que lo vamos a abrir en algún momento para verlo. Es un documento de RStudio sobre TensorFlow para R. Es un bookdown, o sea, un libro enterito que está publicado en el GitHub, por lo tanto está libre de acceso y está muy bueno. Después acá vamos a ver la bibliografía y después vamos a ir viendo los textos, en general el texto que empezamos la clase pasada. Y yo voy a avanzar un poquitito para ver primero la bibliografía. El primero es el mismo de la charla anterior, así que no lo comento. Pero acá agregué algunos. Por ejemplo, vuelvo a repetir el anterior de TensorFlow, y acá pongo uno de Keras, también ambos, aunque acá dice de Python Deep Learning API, Keras, está orientado y escrito este enlace por RStudio también. Y acá hay algún
hay un par, si bien parecería tonto porque son Wikipedia, uno que lo vimos en reiteradas ocasiones y hoy lo vamos a refrescar un poco más, lo que se llama la backpropagation o la propagación hacia atrás, algo que vamos a ver hoy en esta charla un poquitito más en detalle, que es lo que se llama diferenciación automática, que lo vamos a necesitar para toda la parte matemática de manejo de una red, y algunas cosas que hacen al entorno. Este buen muchacho, Villalba, Vergado, tiene dos muy buenos. Uno es aprendizaje supervisado en R. Seguimos con los conceptos que necesitamos saber. Es otro Bookdown, que está en el GitHub de él. Y para los que necesitan repasar R, uno anterior que es este que está acá. Y otro tema que yo puse también, que por ahí lo mencionamos un poco y a lo mejor en algún momento lo vemos, si vamos a ver a este Wikipedia, lo que es en realidad el algoritmo de los vecinos cercanos, o los K-nearest neighbors, que es el nombre del algoritmo, que es asociado a estos temas que estamos viendo. El tema es un tema de clasificación en realidad, y como nosotros de alguna manera en redes neuronales también pensamos que nos servían para hacer clasificación, acá tenemos otra herramienta, los lo suelen decir el algoritmo KNN de esta K, porque K es la cantidad de vecinos que quiero tener en cuenta, y nearest neighbor. Muy rápido lo voy a contar volviendo para atrás. No, no lo tengo. Pero entonces ya sé cómo lo voy a contar. Vamos a venir acá a este Wikipedia. Ah, tenés razón, vos tenés razón. Tengo que venir acá. Les voy a mostrar simplemente un dibujito de Wikipedia que hay por acá. ¿Qué es esto? Voy a tratar de agrandarlo como para que se vea. Yo tengo alrededor de mi territorio, marcado con verde, triángulos rojos, 5, y cuadrados azules, 6. Y quiero decir, bueno, si los quiero decir, bien, empezamos con este en realidad. Se ha centrado en entender cómo estas son capaces de modelar información compleja. Primero estudiamos el funcionamiento de las neuronas y cómo las podíamos usar para resolver tareas de regresión o clasificación muy simples. A partir de ahí vimos cómo podíamos juntar muchas de estas neuronas para crear una estructura. ¿Se escucha bien? Más compleja, una red neuronal, con la que podríamos modelar información mucho más elaborada. Y no solo nos quedamos ahí, sino que también visualizamos geométricamente lo que esto significaba e incluso jugamos con una red neuronal para ganar más intuición. Bueno, ¿y ahora qué? Pues mira, hemos construido una herramienta con la que, variando sus parámetros, podemos resolver problemas complejos de clasificación o regresión. Pero claro, esto va de inteligencia artificial, el machine learning. Aquí no queremos ser nosotros quienes tengamos que ajustar los parámetros de la red neuronal, sino que sea la propia red la que aprenda por sí sola a partir de los datos. Hoy vamos a ver cómo una red neuronal realiza su aprendizaje automático. Pero para eso tenemos que movernos hacia atrás. Bienvenidos a 1986. Nos encontramos en una época que será recordada por las sombreras, el nacimiento de la MTV o el Super Mario Bros. Pero para nosotros, apasionados de la inteligencia artificial, 1986 es el año en el que se publicó el artículo científico que cambiaría el destino de las redes neuronales. ¿Recuerdas en la primera parte cuando solo trabajamos con una única neurona? Esta única neurona por sí misma puede considerarse como un tipo muy simple de red neuronal.
Y de hecho, esta unidad lógica era la precursora de las redes neuronales actuales, un tipo de red que se conocía desde los años 50 con el nombre de perceptrón. En los primeros años de vida del perceptrón se creyó que este sería el algoritmo que resolvería una gran... Fíjense lo que está mostrando. Esa máquina, que la llamaron perceptrón, era un computador. Se manejaba con clavijas. Una clavija la ponían en right and wrong, otra clavija la ponían en man and woman. O sea, switch electrónicos. En la Facultad de Ingeniería, en el año 1967, había una máquina de segunda generación que tenía 4 switches. Variedad de problemas, aunque pronto se hizo evidente algunas de sus importantes limitaciones. Como ya hemos visto anteriormente, esta arquitectura de una única neurona solo es capaz de resolver problemas lineales, siendo necesario juntar más neuronas para poder abarcar problemas no lineales más complejos. Y aquí está el problema, y es que el algoritmo de aprendizaje automático que se venía utilizando para entrenar al perceptrón no era extensible a otros tipos de redes más complejas. Es decir, queríamos redes neuronales, pero no sabíamos cómo entrenarlas. Fue tal la repercusión de este problema que tras publicarse el libro Perceptrons de Minsky y Papert, donde se mostraba matemáticamente las importantes limitaciones del perceptrón, hubo un corte repentino en la financiación de proyectos de inteligencia artificial, y más específicamente en aquellos relacionados con los sistemas de redes neuronales. Un periodo de más de 15 años conocido como el invierno de la inteligencia artificial. Por suerte, después de un duro invierno, siempre viene la primavera, y en este caso veríamos florecer de nuevo la investigación en inteligencia artificial con la publicación de un trabajo que volvería a dar popularidad a las redes neuronales. El trabajo, firmado por Rammelhart, Hilton y Williams, y basado en otros avances en diferenciación automática, mostraría experimentalmente cómo usando un nuevo algoritmo de aprendizaje se podría conseguir que una red neuronal autoajustara sus parámetros para así aprender una representación interna de la información que estaba procesando. Vamos, justamente lo que estamos buscando. El nombre de este algoritmo, backpropagation. La importancia de este algoritmo es clave dentro de la arquitectura de una red neuronal, y por eso hoy nos vamos a centrar en entender exactamente cómo funciona. Posiblemente más de uno que ya conozca este algoritmo esté pensando, ya estamos de nuevo con esa parte en la que la teoría se vuelve engorrosa y llena de fórmulas. Tranquilo, en el vídeo de hoy solo nos centraremos en entender cuál es la intuición detrás de este algoritmo, y ya después en la siguiente parte veremos cómo las fórmulas no esconden ningún misterio. No solo eso, la buena noticia, ya tenemos parte del trabajo hecho. ¿Recuerdas el vídeo del descenso del gradiente? Si no lo has visto aún, es parada obligatoria. Como recordatorio, con el descenso del gradiente conseguíamos una estrategia perfecta para ajustar los parámetros de, bueno, en su momento una regresión lineal. El truco que usábamos era el de evaluar el error del modelo en el punto en el que nos encontrábamos y calcular las derivadas parciales en dicho punto. Con esto obteníamos un vector de direcciones que nos indicaba la pendiente de la función, hacia donde el error se incrementaba, lo que se llama el gradiente. Y con eso nos movíamos en la dirección contraria. Así teníamos una forma por la cual iterativamente podríamos ir reduciendo el error del modelo como si la altura de una montaña se tratase. ¿Te acuerdas? Vale, el descenso del gradiente es la leche, pero ¿y por qué no lo usamos entonces directamente en nuestra red neuronal? Spoiler, lo vamos a utilizar. Pero no es tan sencillo. Fíjate, para aplicar el descenso del gradiente necesitamos, bueno, eso, el gradiente, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con regresión lineal, calcular el vector gradiente era muy sencillo. Para la regresión simple teníamos solo 2 parámetros, estos de aquí, que afectaban directamente al resultado del modelo. Con lo cual, calcular el gradiente para cada uno de los parámetros era simplemente responder a la pregunta ¿cómo varía el coste ante un cambio del parámetro W? Pregunta que matemáticamente se responde con las derivadas parciales. Derivada parcial de la función de coste con respecto a cada uno de los parámetros. Simple. Sin embargo, cuando trabajamos con redes neuronales, la cosa es un poco más compleja. Aquí el gradiente viene a ser el mismo concepto de antes, como varía el coste cuando variamos un parámetro. Pero claro, aquí la forma en la que variar un parámetro puede afectar al resultado final y por tanto al coste de la red neuronal es más complejo. El parámetro de esta conexión de aquí puede influir al resultado final por la información que fluye por esta conexión, o por esta otra conexión, o cualquiera de estas otras. Y no solo eso, sino que el efecto de este parámetro se ve también controlado por el valor del resto de parámetros de las capas posteriores. Vamos, una cadena de responsabilidades que hace que esta derivada de aquí, de nuevo, cómo varía el coste cuando variamos alguno de los parámetros, sea más compleja de calcular.
¿Y quién es la que nos va a dar ese valor? Efectivamente, el algoritmo de backpropagation. Es decir, al igual que hacíamos antes, utilizaremos el descenso del gradiente para optimizar nuestra función de coste, haciendo uso de la técnica de backpropagation para calcular el vector de gradientes dentro de la complejidad de la arquitectura de la red neuronal. ¿Lo entiendes? Perfecto. Coffee break. Un agricultor en Colombia cosecha granos de café siguiendo un proceso que él ha elegido. Esos granos son enviados a una de las muchas fábricas en las que se tuestan, muelen y envasan el café. Después, los paquetes de café de la compañía X viajarán a diferentes puntos de venta, que se encargarán de desplegar una estrategia de marketing para hacer que el cliente, yo, me decida comprar justamente esa marca. En casa me prepararé una taza de café que me dará el chute de energía necesario para inspirarme en producir exactamente este trozo de vídeo. Un vídeo que finalmente será consumido por ti, con la esperanza de que entiendas su contenido y lo que te quiero enseñar. Para que así tú, en tu satisfacción de sentirte autorrealizado por haber aprendido un nuevo concepto de Machine Learning, me premie dándole al like a este vídeo. ¿Pero qué cojo? ¿Un dislike? ¿En serio? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale, calmémonos. Lo que acaba de suceder es que tú, al dar dislike, has generado una fuerte señal de error. Vamos, has penalizado el trabajo que yo he hecho. ¿Y de quién es la culpa? ¿Tuya por no haberlo entendido bien o mía por haber hecho el vídeo mal? ¿O quizás ha sido la taza de café que no me ha dado la energía suficiente? Quizás me equivoqué a comprar ese café y no otro. Y de ser así, ¿quién tiene la culpa? ¿El que ha hecho el café, la distribución, la fábrica? Bueno, como ves aquí, lo que hemos dibujado es una cadena de responsabilidades que se puede asemejar a una red neuronal, donde cada nodo es una neurona especializada en una tarea determinada. El vídeo lo podríamos ver como el resultado de salida de nuestra red y la evaluación que tú das como nuestra función de coste. Si al yo ver que has generado dicha señal de error tan fuerte, quisiera intentar que no se volviera a producir, una estrategia inteligente a seguir sería la de analizar toda la cadena de responsabilidades que ha afectado al resultado. Si de repente encontramos una neurona que haya tenido influencia en el error obtenido, entonces deberemos de responsabilizar a dicha neurona con parte de ese error. Y aquí está la clave. Este análisis de cuánta responsabilidad tiene cada neurona tiene sentido hacerlo hacia atrás, desde la señal de error hacia las primeras capas. Esto tiene sentido hacerlo porque en una red neuronal el error de las capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores. Es decir, si por ejemplo vemos que en el mal resultado del vídeo no depende mucho si la calidad del café es buena o mala, entonces el error de las fases previas a esta, por ejemplo los efectos de cosechar mal el café, también deberán de afectar poco al error final. Si por el contrario el café sí es responsable del error, entonces sí que habría que analizar las responsabilidades que las fases previas tienen en la posterior calidad del café. Con esto vemos cómo existe una lógica que podemos explotar para determinar qué parte de culpa tiene cada neurona en el resultado final, mediante la retropropagación de errores. Lo bueno es que siguiendo esta estrategia de ir hacia atrás, también estamos trabajando de forma eficiente. Fíjate, si comenzamos a analizar la cadena de responsabilidades hacia atrás, desde la señal de error, nuestra primera parada sería la última capa. Como hemos dicho, en función de cuánto se haya implicado cada neurona en generar el resultado final, podremos responsabilizar a cada una de estas neuronas de un porcentaje del error. En este caso, si asumimos que durante toda la fase de creación del vídeo he tomado principalmente del café X, entonces la mayor responsabilidad de ese error recaerá en el café X. Así que de esta manera podemos hacer un reparto de dichos errores. Ese será el error de la neurona y será lo que utilizaremos principalmente para calcular cuánto hay que modificar cada parámetro en dicha neurona. Lo interesante es que una vez hemos imputado los errores a las neuronas de dicha capa, podemos proceder a repetir el mismo proceso de antes como si este fuera el error final de nuestra red. Es decir, asumiendo que esta es nuestra nueva última capa. Así, aplicar backpropagation es operar siempre de forma recursiva capa tras capa, moviendo el error hacia atrás. Gracias a esto, cuando lleguemos a la primera capa, habremos obtenido cuál es el error para cada neurona y para cada uno de sus parámetros, solamente propagando una única vez el error hacia atrás, lo cual hace de este algoritmo una estrategia muy eficiente. En serio, quizás parezca trivial, pero antes de existir backpropagation, el cálculo de la responsabilidad de cada neurona en el resultado se hacía siguiendo una estrategia de fuerza bruta, preguntándose para cada neurona cómo variaba el coste cuando se introducía algún pequeño cambio. En la práctica, esto requería computar muchas veces pases hacia adelante en nuestra red, siendo así muy ineficiente de entrenar. Por el contrario, lo propuesto en el algoritmo de backpropagation permite obtener todos esos errores con un único pase hacia atrás. Esos errores son los que usaremos para calcular las derivadas parciales de cada parámetro de la red, conformando así el vector gradiente, que como ya sabemos es lo que necesita el algoritmo del descenso del gradiente para minimizar el error y por tanto entrenar a la red. Interesante, ¿verdad? ¿Y todo esto cómo se traduce a las matemáticas? Tranquilo,
Eso lo veremos en el siguiente vídeo, pero ya verás que si entiendes los fundamentos de lo que hemos hablado, no te costará entenderlo. Si he conseguido que entiendas esto, me doy por satisfecho. Y en ese caso, ¿no podríamos considerar este como un buen vídeo? Para el video, para que vean que en el mismo video pueden seguir toda la secuencia. Por ejemplo, el que él recomendaba para ver la matemática de la backpropagation, que yo no lo voy a pasar este video, está acá en este otro. Bueno, con este video a mí me da pie a seguir con los temas que estábamos teniendo en consideración, que fue este primero. Y ahora voy a ir al revés, voy a seguir un poco con esto. Y este video después lo miro rápidamente por ahí, si es que hacemos algún break, o lo dejo como para que lo vean ustedes. Y no me acuerdo exactamente por qué lo puse yo acá y a lo mejor me confundí antes cuando empecé a pasar. Vamos a ir a este para que vean esta publicación, que es una guía que ha escrito RStudio sobre TensorFlow en R. Bueno, como ven, es simplemente un bookdown, escrito con bookdown, donde empieza con la parte de Keras y después pasa a la parte de TensorFlow. Es decir, la ventaja que tiene esta publicación es que es muy amplia, hay que tener tiempo para seguirla, y tiene un montón de enlaces, como por ejemplo, si yo quiero buscar algo de información, por ejemplo, cuáles son las operaciones matemáticas de TensorFlow, hacer clic acá y buscarlo. Simplemente se los quiero mostrar para que lo tengan en cuenta, porque nosotros estuvimos hablando bastante sobre Keras y sobre TensorFlow, pero no lo hemos usado y no lo hemos usado tampoco en R. Es un tema de investigación, si quieren. Y por ese motivo es lo único que yo estoy haciendo ahora acá, abriendo en seguirlo. Vamos a pasar a continuar en realidad, y en algunos casos a repasar algunos conceptos que vimos la charla anterior, el miércoles pasado. Para eso vamos a entrar en esto y vamos a volver a ir al capítulo 1 por segunda vez, simplemente para ir yendo rápidamente y analizando un poco en detalle este tema, para ver de alguna manera algunos conceptos como, por ejemplo, un poco de repaso. Vamos a ir viendo este capítulo hasta su capítulo 3 nada más. Y algunas cosas que fuimos mencionando, algunas iremos más rápido, otras iremos un poco más despacio con respecto a la charla anterior. Mencionamos en la charla anterior estos tres paquetes, tanto TensorFlow como Keras los mencionamos y no los vimos, y NeuralNet sí, porque eso estaba todo en el capítulo 2, donde llegamos a construir una red neuronal. Y acá vamos a ver qué necesitamos para tener una red neuronal. Una de las cosas que vimos la charla pasada es que necesitamos datos, y acá vimos cómo hacíamos para crear datos y qué código podríamos llegar a usar para manipular esos datos que voy a necesitar para, de alguna manera, cargar la red neuronal. Después vimos cómo esos datos graficarlos en un diagrama de dispersión, que es este que está acá.
Y ese sería el capítulo 1.1, que más o menos la charla pasada lo vimos. Pero ahora voy a hacer hincapié, esto también lo vimos, pero vamos a ir más despacio, porque ¿cuáles son las partes que tiene una red neuronal? Y esto vale para R, para Python o para cualquiera que quiera trabajar con redes neuronales. Una vez que tengamos determinadas las partes de una red, la tenemos que entrenar. O tenemos que haber dicho en otras palabras si funciona correctamente. Es decir, entrenamos y probamos. Entrenamiento, testing. ¿Cómo se programa una red neuronal? 3 pasos o 3 partes. Establecer la estructura de la red. Ahora vamos a ver en detalle la estructura de una red. Hacer una forward propagation para determinar el error y después hacer una back propagation para hacer todo lo que vimos en el video. Por eso el video me ayuda a explicar estas dos cosas más fácil. Forward vimos, porque ya lo vimos, la charla anterior. ¿Qué tengo que definir para tener definida una estructura, una red neuronal? ¿Cuántas capas tengo? ¿Cuántas neuronas hay en cada capa? ¿Cuáles son las funciones de activación que voy a usar o la función de activación que voy a usar para esa neurona, para esa red neuronal? ¿Y cómo está? Y la capa de salida también tener detalles. Es decir, en la jerga le decimos, ¿tenés armado el esqueleto? Y también, aparte de tener el esqueleto, tenemos que tener valores iniciales para los parámetros. Ahora vamos a entrar en detalle de una estructura de la red neuronal. Y acá, forward propagation y back propagation, donde tenemos que usar el descenso del gradiente, que también estaba contado en el video. Y ahora vamos a ver esa matemática que él decía que le iba a tener que contar en la próxima charla. Acá la tenemos escrita en este texto. Volvemos a la estructura. La estructura, de alguna manera, es esta que vimos en la clase pasada. En este caso tenemos 5 neuronas en la estructura. 2 neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida. Al saber que tenemos una capa oculta y una capa de salida, automáticamente sabemos que tiene que haber 2 nodos BIAS. ¿Por qué? Porque este tiene que llegar acá y este tiene que llegar acá. Este nodo BIAS va para la capa de salida y este nodo BIAS para la capa oculta. No hay BIAS en la entrada. Cuando hablaba de ciertos valores, tengo que conocer los pesos, W1, W2, W3 y W4, entre A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Los BIAS entre el nodo 1, B1, entre el nodo 1 y B2, B1 y B2, que también son considerados pesos, los valores del BIAS. Y lo mismo W5, W6 y B3. Volvemos al libro. Las neuronas están conectadas entre ellas de manera secuencial. Vimos en el esquema anterior cómo era que se armaba esa secuencia. Las llamamos capas.
Las capas siempre tienen la misma estructura. Yo defino la estructura y hago todo lo que sigue, pero no cambio la estructura. Las neuronas de la capa, el número de conexiones y los parámetros, en este caso W y B, los parámetros de vías y los parámetros de peso. Acá vamos a usar algo de R que yo por ahora lo voy a dar por salvado porque no sé si vamos a hacer los ejemplos que siguen a continuación en este texto con R, porque vamos a analizar un poquitito más en detalle los parámetros. Voy a tener que tener definido el número de neuronas en la capa, el número de neuronas en la capa anterior, el número que se suma a la neurona antes de pasarla por la función de activación, el bias. El número de conexiones que entran en la capa, W, que se indica el número de conexiones que entran en la capa, como cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa siguiente, el número de conexiones de una capa dependerá del número de neuronas de la capa anterior y el número de neuronas de la capa actual. La función de activación dentro de la capa, indicando la transformación que se aplicará se aplicará en las neuronas de esa capa, en este caso, todas las neuronas dentro de la misma capa aplicarán la misma función de activación, aunque se podrán aplicar una función diferente en cada capa. Son reglas de la estructura de las redes neuronales. Aprovechamos esta clase para individualizar W y B de forma aleatoria usando una determinada función. O sea, esto que está contado en texto, que es donde yo quería hacer hincapié para hablar de está en este ejemplo hecho con R. Debemos programar las funciones de activación para poder usarlas en la red neuronal. En el ejemplo que vamos a usar nosotros, vamos a usar la sigmoide y la ReLU. Y además, aparte de calcular el valor de la función, vamos a calcular también su derivada, por lo que vamos a necesitar tenerlas derivadas por el tema del cálculo del gradiente. Como dice el párrafo que le sigue. Y acá hay un ejemplo de la función sigmoide, que lo tienen hecho en R, como para decir, bueno, tengo la función que se llama sigmoid y la puedo graficar en R, que está acá. Yo lo que voy a hacer hoy es subir al Slack todos los scripts de R de alguna manera. Voy a ver, por ahí los pongo todos en un editor de texto y los... La ReLU en R, graficada. Y acá crea ya la clase neurona con el algoritmo en R. Con esto, en R inclusive, tenemos la estructura de la red neuronal. ¿Qué es lo que hay que saber a medida que vayamos viendo distintas reglas de juego y distintos tipos de redes neuronales?
Para entrenar tenemos 3 pasos: front, back y después optimizar el coste. O sea, es un poco lo mismo que venimos diciendo, con un poco más de texto, que ustedes pueden frenar el video y leerlo tranquilos. Acá cuenta qué es la forward propagation y lo hace en R, siguiendo todo lo que podemos decir la matemática de las redes neuronales. Acá lo invoca y acá trabaja con la función de coste. O sea, hago forward, veo qué coste tengo y en qué consiste la función de coste. La función de coste es una función que compara todas las predicciones con el valor real para saber en qué medida nuestra red neuronal ha fallado y así poder mejorarla. Como todo error, yo digo, pongo 4, me tendría que devolver 8, si me devuelve 7, estoy cometiendo un error de 1. Nosotros en este ejemplo que sigue acá vamos a usar error cuadrático medio como función de coste, que es el resultado de hacer la media de las diferencias entre el valor que predicho, y el valor real elevados al cuadrado. Esta es una función de coste típica que se usa en muchos algoritmos como la regresión lineal. Es el método famoso de decir cuánto lejos están los puntos dispersos con respecto a mi recta de ajuste o de regresión. O sea, son conceptos estadísticos. Básicamente la idea es que lo que falla el algoritmo es la distancia al cuadrado de los puntos predichos sobre el valor real. ¿Por qué la distancia al cuadrado? Bueno, cuadrado mínimo. Ahora hay que entrenarla. Pero primero tenemos que hacer backpropagation. Y acá cuenta con lujo de detalle, en este caso con un ejemplo de R, cómo hacer la propagación hacia atrás y qué función vamos a necesitar para ver cómo hacerla y qué necesitamos. Y eso está contado en el código de acá. Para calcular la delta respecto a la capa previa, hay 2 casos. En cada caso tenemos que calcular el error de la capa respecto al coste. Ese error respecto al coste se conoce como la delta. Son términos que se usan en la matemática esta. Entonces, para calcular la delta respecto de la capa previa, hay 2 casos posibles. En la última capa debemos multiplicar la derivada de la función de coste y el resultado de la función de activación en la última capa. En las demás capas debemos usar el error, delta, de la capa anterior, multiplicado de forma matricial por el vector de peso de la capa siguiente, para así moverlo hacia atrás. Esto forma parte de toda la matemática del algoritmo de backpropagation y de cómo calcular el error o la función delta o cómo calcular el coste y qué hago con ese coste cuando voy para atrás. Y acá viene el código. Y por último, para poder hacer todo esto,
el famoso descenso del gradiente, que estaba contado en el video. Y eso nos va a permitir optimizar los parámetros de nuestra red, usando las deltas que hemos calculado previamente. Todo esto lleva a una serie de matemáticas que por ahí, para los que nos gusta la matemática, es más fácil entender la fórmula matemática que todo este cháchara, pero yo lo que quiero transmitir acá es el concepto sin dar casi nada de matemática, porque después, si quieren, tenemos un capítulo para ver la matemática con lujo de detalle. Para calcular el descenso del gradiente tenemos que pasar por cada capa para optimizar los parámetros. Y vamos a ir pasando para atrás. Y con eso vamos a ir actualizando los valores del bias y de los pesos. Y también vamos a tener en cuenta lo que se conoce como el learning rate. ¿A qué velocidad mi red neuronal aprende? Esto es muy importante porque no es lo mismo que aprenda en 5 pasos que en 500 pasos. Y por ahí, en 5 pasos llega al mismo error que en 500. Quiere decir que el learning rate del primero es espectacular, y entonces el algoritmo del segundo caso no me gustó o algo hay en la red que no anda. ¿Cómo queremos que la red se entrene? En definitiva, es usando la velocidad de aprendizaje, vendría a ser en castellano. Es algo sensible. Si es muy pequeño, el aprendizaje será más seguro, pero mucho más lento. Si es muy alto, puede que la función de activación no converja. Esto es lo peligroso que puede tener. Si el learning range es demasiado alta, puedo tener que no haya convergencia. Acá hay un enlace de un YouTube, de un video del Deep Learning, donde explican con lujo de detalle todo esto. Se lo dejo para que hagan link y lo vean. Y acá entonces completa con R como haría toda la parte de backpropagation con todo lo que estamos haciendo. Yo diría, vamos a dejar acá, porque no sé si vale la pena que yo de alguna manera lo cuente así tan detenidamente, porque después de este subcapítulo, pasamos al capítulo 2 que ya lo vimos y no lo vamos a ver. Y después entraríamos, no el miércoles que viene, sino tal vez al finalizar, o ya avisaremos cuándo, con la matemática de las redes neuronales. Simplemente se lo voy a mostrar muy rápido. Porque acá empieza, perdón, a ver, ¿qué estoy viendo? No, estoy mal. No estoy en ese. Estoy en este. Simplemente lo voy a pasar rápido para que vean lo que vamos a ver. Vamos a volver a ver esta famosa red. Vamos a volver a ver algunos conceptos. Acá cuenta algunas redes neuronales como la CNN para reconocimiento de imágenes.
o para procesamiento de lenguaje natural. Las RNN, que son las Recurrent Neural Networks, y esta clasificación y los distintos tipos, más cómo se entrenan, más algunos conceptos de la matemática, lo vamos a ver en aproximadamente más adelante. No tengo fecha todavía establecida, porque estamos armando la charla que viene, y la charla que viene, el miércoles que viene, es sobre procesamiento del lenguaje natural, donde vamos a usar algún tipo de red neuronal para hacer ese procesamiento del lenguaje natural. Bien, preguntas. Yo no tengo preguntas, solamente quería acotar que para el descenso de gradiente contamos con optimizadores para poder usarlo y hacer más eficiente el descenso del gradiente. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. No lo conté, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos el descenso del gradiente. Optimizando es la forma de trabajar realmente. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, se escucha. Yo no encuentro la imagen para ver el chat. Acá. No. Tiene que estar acá. Acá estás. Bueno, ahora sí lo estoy viendo, quería dejar de presentar. Ahí dejé de presentar y estoy viendo todo. Preguntas. Bueno, José, perfecto. Pablo, Jonathan, Yasmín. Ok, Yasmín. Bueno, Jonathan dijo todo ok, me falta Pablo. Sí, yo todavía vengo atrasado con la clase 1 y 2 que habían dado. El concepto del bias que mostró hoy no lo tengo bien claro, pero me imagino que debe estar explicado anteriormente. Sol, ¿querés contarlo vos? El bias es el sesgo, ¿sí? Se lo toma como sesgo y vendría a ser en la función lineal para que vos lo ubiques bien el término independiente. Pero son todas esas cosas que las podés ir modificando justamente para poder optimizar la función. Ah, ok, muchas gracias. Vendría a ser el equivalente al peso, pero para un nodo bias o para un nodo de sesgo. Y el problema es para qué está y para qué lo ponemos. Cuando yo lo pude terminar de entender, justamente al ser un término independiente, cuando podemos armar la red de cero, una de las cosas que podemos aprovechar es inicializarlo en cero. Entonces ahí se termina de cerrar el concepto, porque como es un término independiente, la función lineal, porque si te pones a ver, normalmente es una función lineal que entra, y cuando vas a hacerla de cero, sigo insistiendo, la podés inicializar en cero. En cambio, a los pesos les tenés que inicializar con un valor y generalmente se hace justamente al azar para evitar que cuando entren a la red no tenga justamente un sesgo, ¿sí? Por ejemplo, de que esté sesgado, por ejemplo, que
que la numeración, por ejemplo, sea 100 y todos estén alrededor del 99, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, inicializar lo que son los pesos al azar evita justamente de que estén en cierta parte a nivel de la red. ¿Se entendió, Pablo? Sí, creo que sí. ¿La suma de los pesos tiene que dar 100, digamos, o el peso es independiente cada uno? No, yo daba un ejemplo para que vos lo visualices. Ah, Suponete de que tengo mis pesos del 0 al 100. Si yo no lo hago al azar, puedo tener todo concentrado en el 100, suponete, y voy a estar sesgado en el 100. Eso tiene que ver un poco con el tema de estadística, si te acordás justamente con lo que es la función normal, la probabilidad normal, ¿te acordás la campana de Gauss? sí. Entonces vos tenés un medio. Entonces suponete de que vos no le das el random, que es la función, es de que vos no lo tengas centrado en un solo lugar. Inicializarlos al random implica de que, suponiendo en el ejemplo este de 100 que di recién, que uno te inicie en 1, otro te inicie en 7, otro te inicie en 49, y no justamente con un sesgo, porque si no lo haces así, la red empieza a funcionar mal. Ok, muchas gracias. Yo te lo voy a contar un poco distinto para ver si te resulta más práctico entender. Ampliando un poco lo que dijo Sol. Ella te dijo es el término independientemente de la recta de regresión, para tomarlo. Quiere decir que si vale 0 pasa por el origen. Y si toma un valor positivo, se sube. Si toma un valor negativo, se baja. O sea, estás desplazando la recta de regresión para arriba o para abajo. Si cambia la pendiente, que es el otro, bueno, ahí la recta cambia su ángulo. El sesgo es el término independiente de esa recta, entre comillas, o asimilable a. Por lo tanto, si vos lo cambiás, te va a cambiar dónde corta la recta al eje. Ok. En los videos está aplicado eso bastante bien, pero no mencionaba que eso era el sesgo. Él decía que vos tenías que manejar el término independiente y la pendiente de la recta, y con eso podías manejar cuando estabas haciendo regresión lineal de una nube de puntos, donde vos estás queriendo ver si hay algún tipo de correlación entre las variables para volver al concepto estadístico, ¿no? Bueno, entre todo lo que te dijo Sol y todo lo que te dije yo, a lo mejor te confundimos, pero bueno, por lo menos lo intentamos. No, muchas gracias. Igual tengo que rever los videos para poder fijar un poco más el conocimiento.